Hola, mi nombre es Licia Alejandra Camargo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de la asignatura de Derecho del Trabajo 3, del sexto trimestre. A continuación voy a hacer una exposición sobre las asociaciones sindicales y la acción sindical, donde mencionaré sus nociones, algunas nociones actuales, su definición, su formación, donde se encuentra su procedimiento, su abstención a realizar y la cantidad de personas mínimas para ser miembros de un sindicato, lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Asociaciones sindicales y la acción sindical, nociones generales. Cuando inicia la revolución industrial que cambia la economía, sociedad y la tecnología en el siglo XVIII en Gran Bretaña, era un delito la creación de una asociación laboral, razón que no habían organizaciones sindicales y tampoco nada parecido. Pero esto fue cambiando con pequeños aportes donde se inicia una aceptación para que se creen sociedades de trabajadores, sin que cambien o realicen leyes para esto. Por ejemplo, en 1824 se estructura el derecho a una unión sindical y en 1940 hasta 1960 en América Latina se revalúa ampliando el sindicalismo, integrando las circunstancias sociales de vida y trabajo junto con el dominio sociopolítico que crecía en los trabajadores. En Venezuela, el cambio obrero inicia en 1936, cuando muere Juan Vicente Gómez, y se avecina la democracia donde se promueve la participación de los sindicatos en octubre de 1945, en la revolución bajo el mando de Medina Angarita, tomando el poder de acción democrática de tal forma que se expresaba como sindicatos blancos, rojos y negros, según fueron los partidos políticos. Pero por causa de Pérez Jiménez, cuando logra gobernar dentro de 3 meses, desintegra y persigue los movimientos sindicalistas dejando a la deriva a aquellos que promueven los auspicios de la Fraternal Unión de Dirigentes de Acción Social Católica, creada por el padre Manuel Aguirre Elorriaga, pero las personas pierden credibilidad a causa de las torturas. Luego, más adelante, cuando estaba en el poder, Rómulo Betancourt se crea algo apodado paz laboral, que es causa de la celebración de contratos colectivos de trabajo para grandes duraciones, que al pasar el tiempo se acomoda a tiempos más cortos de 2 a 3 años, de forma estatal y empresarial. Luego, en el poder de Hugo Chávez, se crea la Constitución de 1999, que organiza las elecciones sindicales, haciéndose una evolución importante. Para el 2010, se sigue el nacimiento de los consejos de trabajadores y deja a los sindicatos la autoridad para crear un registro nacional que da credibilidad laboral para la sociedad y conflictos en contratos colectivos. Para el 2012, se exige la publicación de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y se exige su cumplimiento por las organizaciones sindicales del país. Ya para el 2016, se limitan los movimientos sindicales a causa de la política en el país. Nociones actualmente. El 12 de diciembre del 2025, 2 días después que pasa el Día Internacional de los Derechos Humanos, más de 50 representantes sindicales, federaciones y asociaciones de jubilados y pensionados firman un acuerdo nacional para sueldos dignos, libertad sindical. Este convenio intenta la reparación al mérito del trabajo en una batalla contra la crisis laboral y social que presenta el país, mediante 3 pilares, como base que son restauración para sueldos y pensiones, como en, por ejemplo, prestaciones sociales, vacaciones y utilidades, renovación completa para derechos laborales y contractuales y protección a las libertades públicas y al alcance sindical. Y el 8 de enero del 2026, los sindicatos ante la declaración del derecho internacional a causa del hecho militar de Estados Unidos en Venezuela responden. Los problemas económicos, sociales y laborales que vive el país de Venezuela tienen que ser tratados en acuerdos políticos, diálogo social y métodos soberanos, así descartando las fuerzas externas e intervenciones armadas. Definición de sindicato. Es la unión de personas físicas honestas e íntegras que tienen como propósito la representación y el escudo de proteger sus intereses en común, refiriéndose a una agrupación de obreros y trabajadores de una actividad específica para sindicatos de oficio o para sindicatos de industria, que se relaciona con el fin de amparar sus derechos e intereses adjuntos, como el sueldo, los horarios, las condiciones de trabajo, la seguridad, entre otros. Los sindicatos son agrupaciones independientes, nacionales, democráticos y muy empresariales, que desean y quieren lograr la situación económica y social de mejor estatus para sus integrantes y cualquier asalariado sin limitar sus tareas. Formación de un sindicato. Su procedimiento se debe manifestar en físico los documentos que solicita el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que es según el área territorial que se plantea en la organización sindical. Y en casos donde haga falta algún documento, tendrá 30 días luego de la presentación de los documentos para completarlos. Debe evitarse la inscripción al sindicato cuando no hay fines establecidos por la ley, no hay la cantidad suficiente de personas exigidas inscritas, no hay documentos exigidos para el proceso, no hay ninguno de los requisitos exigidos por la ley, que es el principio de pureza. Si su nombre es igual a otra registrada o tiene alguna semejanza con el nombre y hayan confusiones. Cuando se trata de federación, confederación o central y no hay sindicato registrado para el estatus. Si hay en la directiva personas inhabilitadas para ser seleccionadas a causa de no cumplir con la rendición de cuentas. Y si hay en la directiva momentánea personas que pertenecen a otros sindicatos y su tiempo se venció y no hubieron votaciones. Cantidad de personas mínimas para ser miembros de un sindicato. Para empresas de 20 a más personas. Profesionales
de 40 a más personas de la misma o diferente profesión. Para industria o sectorial, de 40 a más personas que trabajen en dos o más empresas que pertenecen al mismo sector industrial. Para regional o nacional, para la creación de sindicatos para empresas profesionales o sectoriales de 150 empleados de dos a más entidades federales foliantes de estados. Para patrones y patronas, de 10 a más jefes que trabajen en una zona industrial o tarea igual o que tengan alguna relación. Y para federación, a una central de 5 a más sindicatos pueden crear una federación y los sindicatos nacionales pueden crear una confederación central. Lo que decreta la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Artículo 95. Toda persona trabajadora tiene derecho a formar autónomamente las organizaciones sindicales que considere aptas para defender sus derechos e intereses. Incluso puede incorporarse a ellas si así lo desea, según manda la ley. Por ende, no requiere ser diferenciado a otro trabajador, tampoco permiso para hacerlo, y esas organizaciones no serán sometidas a actuación, suspensión o desvinculación administrativa. Asimismo, toda persona trabajadora será protegida ante cualquier discriminación por la abstinencia o no actuación de este derecho. Aquellas personas que promocionan las organizaciones sindicales y sus miembros directivos disfrutarán de protección especial que impide el despido, desmejora o traslado y movilidad laboral por todo el tiempo que sea necesario para ejecutar sus tareas bajo las condiciones necesarias. Y en la actuación y ejecución de la democracia sindical, la ordenanza y reglamentos de organizaciones sindicales crearán la sustitución de miembros de sus directivos y representantes a través del voto, sin discriminación, sufragio universal, continuo y secreto. Los miembros de las directivas y representantes sindicales que se sobrepasen aprovechándose de los beneficios provenientes de la libertad sindical para su propio beneficio económico o intereses propios tendrán sanción según mande la ley. Causa que los miembros de directivos de organizaciones sindicales serán forzados a realizar declaración jurada de bienes. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, artículo 353 dice, toda persona trabajadora tiene derecho a formar autónomamente las organizaciones sindicales sin distinción obrera ni permisos para eso. Relevancia e importancia. Esta información es relevante e importante porque como tarea y logro tiene el amparo de los derechos del trabajador, mejorar las posiciones laborales y mantener un nivel de poder igualitario entre el trabajador y el jefe, crear la unión de personas para lograr acuerdos de salario, jornadas laborales y las situaciones de seguridad, ya que antes de su evolución existía la explotación laboral, mucho tiempo en el trabajo, poco salario y cero amparos de derechos laborales. El sindicato ahora batalla para obtener y lograr los derechos primordiales de cada trabajador, incluso creando huelgas y marchas pacíficas. Planea minimizar la desigualdad en la sociedad manteniendo por igual los medios del jefe y los requerimientos de elaboración y los empleados. Repartición de poder económico promocionando la igualdad en el salario y renovaciones del trabajo. Exige justicia y pertenece actualmente en la vida laboral y social. Y crea las organizaciones de diferentes sindicatos y la naciente de factores de gran alcance y capacidad de acción. Conclusión. El nacimiento de las asociaciones sindicales y la acción sindical inician en la Revolución Industrial de Gran Bretaña, ya que era un delito formar una agrupación laboral, razón que no existían sindicatos. Esto cambió al comenzar la aceptación de la creación de sociedades de trabajadores, pero sin la creación de ninguna ley que dejaba en desamparo a los sindicatos. En Venezuela el sindicalismo comienza en 1936 al morir Juan Vicente Gómez, pero al obtener el poder Pérez Jiménez en 3 meses de gobierno persigue los movimientos sindicales y les quita credibilidad ante la sociedad. Luego, en el poder de Rómulo Betancourt, se integra la celebración de contratos colectivos de trabajo. En el mando de Hugo Chávez, en la Constitución de 1999, administra los sindicatos e inicia una evolución creando un registro nacional para solucionar conflictos colectivos y se crea la Ley Orgánica para el Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En las naciones actuales, el 12 de diciembre del 2025, representantes sindicales federales y asociaciones de jubilados logran establecer un acuerdo para un sueldo mejorado y una libertad sindical con el propósito de darle más méritos al trabajo y ganar la batalla a la crisis laboral y social que vive el país. Y el 8 de enero del 2026, los sindicatos comentan la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Los problemas económicos, sociales y laborales que tiene el país deben ser solucionados bajo acuerdo político, debate social y sistemas soberanos, así olvidando fuerzas externas e internacionales que sean riesgosas. Definición de sindicato. Es una agrupación de personas con moral que desean la representación y la protección de sus intereses en común. Su relación tiene la finalidad de proteger sus derechos e intereses como sueldo, horario de trabajo, condiciones de trabajo y la seguridad, entre otros. Para la formación de sindicato se requiere de presentar en físico los documentos que solicite el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Según decreta la Constitución, cualquier persona puede crear un sindicato según exija la ley. Y según decreta la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, cualquier persona tiene derecho a crear un sindicato sin distinción obrera ni permiso para eso. Muchas gracias por su atención. Esto es todo lo de la exposición.
No olvides darle me gusta a este video y dejar tu comentario reflexivo.